con sistema circulatorio. Así es. El sistema circulatorio es tan fundamental porque gracias a ello podemos nosotros transportar lo que son los nutrientes a nuestras células. Juan José, por favor, me presta atención. Gracias, muy amable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Prácticamente transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Cómo funciona ello? Bien, como es un recordatorio con preguntas y respuestas, lo vamos a generar ahora. Bien, como ustedes ya bien han escuchado, transporta prácticamente los nutrientes y el oxígeno que se puede observar en la gráfica, en la parte derecha, en la parte inferior, ¿sí? Tenemos el principal órgano del sistema circulatorio, que es nuestro corazón. Bien, como ustedes pueden observar, aquí el transporte en la diapositiva se observa cómo va llevando nutrientes, le entrega a las células y mediante las cavidades, también, que en este caso sería la vena, transporta, ¿qué? Lo tóxico. ¿A dónde? A los riñones, ¿sí? Todos los nutrientes los transporta en la alimentación, que en el duodeno absorben los pelos absorbentes, lo transporta en donde, en las arterias, va llevando sus nutrientes a las células y a la misma vez recoge, ¿qué? Toxinas y lo va dejando en el riñón. ¿Quién puede vivir sin los riñones? Yo ya les hice esa pregunta en la clase anterior. Nadie. Realmente, estos son los filtros que nosotros tenemos que depuran prácticamente las toxinas que emiten tus células. Recordando que las células están desde tu cabello hasta la punta de tus pies. ¿Sí? Todo ello, si nosotros no tenemos ese carro de basura, por decirlo así, de forma ilustrativa, imagínate la ciudad si no hubiera un carro de basura. Imagínate el lugar de una forma nauseabunda, olores, ratas, cucarachas. Esto pasaría si nosotros no tuviéramos este sistema depurador. Por otro lado, también en estos canales, ¿qué es lo que absorbe de los pulmones? Oxígeno. ¿Sí? Transporta hacia las células, como ustedes ven en la diapositiva. ¿Y qué es lo que absorbe de las células? Sus toxinas. ¿Cuál es la toxina? El dióxido de carbono. Y lo bota mediante los pulmones. Cuando usted respira, introduce oxígeno, exhala dióxido de carbono. Continuamos. Gracias a que tiene este privilegio, homeostasis, nos mantiene a una temperatura de 37 grados, ¿sí? Y mantiene un pH idóneo en nuestro organismo. Les cuento algo. El pH que tiene EMI, toda persona, tiene que ser neutra. Si tú tienes un pH muy ácido o tienes un pH muy alcalino, propicias para que se generen y se reproduzcan, ¿qué? Muchos microorganismos de índole patógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda este sistema circulatorio? A mantener ese pH regular, ese pH neutro, como tú puedes observar, de 7.5. Bien, ahora yo les pregunto, ¿el sistema circulatorio funciona de una manera muy equilibrada entre el sistema cardiovascular y linfático? Bien, hoy día solamente vamos a hablar del sistema circulatorio. A ver, Juan José. Bien, ¿cuáles son los órganos o qué conforma el sistema cardiovascular? Son los vasos sanguíneos del corazón. Muy bien, cuando hablamos de los vasos sanguíneos, recordemos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son esos vasos? Alejandra. Dígame, Lice. ¿Cuáles son las cavidades que tenemos en el sistema circulatorio? La sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Ya, en los vasos sanguíneos teníamos 3. Emi, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son, mejor dicho? ¿Cuáles son los que conducen prácticamente los eritrocitos, los leucocitos, el plasma, las plaquetas? Que conducen nutrientes, que conduce
el dióxido de carbono y oxígeno. Venas, arterias. Ya. Los capilares. Es un circuito cerrado. La sangre no abandona el circuito como lo que pasa en los animales invertebrados. ¿Recuerdan ustedes del año pasado que no era un circuito cerrado? Algunos lo dejaban en ciertas lagunas y absorbían. Nosotros somos muy diferentes. Gracias a Dios que nos ha creado con un sistema cerrado. Ustedes pueden ver en la gráfica inferior el corazón y hay una parte que irriga prácticamente la parte superior y también irriga la parte inferior. ¿Sí? Continuamos. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Tenemos el plasma, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Pregunto, ¿para qué sirven las plaquetas, Joel? Son fragmentos de células que evitan la pérdida de sangre. Así es, las plaquetas no son células, sino un fragmento, una parte de ella que genera cuando tú te haces un corte, inmediatamente ellas las que hacen es, la cicatrizan y reestructuran prácticamente tu cuerpo, ¿verdad? Si no tuviéramos las plaquetas, imagínense en un corte, moríamos o moriríamos desangrados. Bien, ¿qué son los glóbulos blancos, Jonathan? Tu micrófono, por favor, no te podemos escuchar. Gracias. Los glóbulos blancos son, se puede decir, la defensa que tiene hacia nosotros, lo que defiende el cuerpo. Así es. Cuando invade un antígeno a tu cuerpo, nosotros tenemos guardianes o soldados, por decirlo así, que son los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? Y los macrófagos que nos ayudan ¿a qué? A trabajar. Y aquí están los glóbulos blancos. Glóbulos rojos. ¿Qué son los glóbulos rojos, Samuel? Son discos cóncavos que poseen hemoglobina encargada de llevar oxígeno. Estos son los transportadores, Juan José, del oxígeno y también de la célula extraen lo que es el dióxido de carbono y lo va a depositar. ¿Qué es el plasma? Alejandra. Es el fluido que está formado por agua y sustancias disueltas. Así es. Como ustedes alguna vez se fueron a hacer un examen de sangre, no sé si les vieron que les pusieron en unos tubos, ¿sí? Sacan, inyectan y dejan ahí y después hay una división por segmentación. Hay una sustancia muy líquida que se llama plasma, ¿verdad? Y abajo ya vienen a contar los leucocitos, los eritrocitos y también examinan las plaquetas. Así está conformado nuestro sistema. Tenemos aquí la gráfica, ¿sí? Cuando ustedes le extraen la sangre, obviamente usted lo pone en un vaso, ¿sí? Y obviamente con segmentación usted puede ver la diferencia de estas características que tiene este fluido sanguíneo, ¿no? Aquí tenemos los glóbulos blancos, tenemos los glóbulos rojos, tenemos las plaquetas y también tenemos el plasma. Bien, los vasos sanguíneos. Bien, recordando lo que antes preguntaban, se forman de arterias, venas y capilares. Pregunto, Emi, la arteria, vena o capilares, ¿cuál de ellos transportan oxígeno a las células? Había esa diferencia que es muy importante recordar. ¿Cuál de ellos transporta oxígeno a las células, tejidos y los órganos? ¿No? Juan José. Son las venas, dicen, ya que están distribuidas por todo el cuerpo y distribuyen el oxígeno. Ya, las arterias son las que nos transmiten o nos transportan oxígeno. ¿Alguna vez alguien se ha cortado y sale como que fuera cuando tú picas la manguera de tu casa y cuando está pasando el agua, sale con una fuerza, con mucha energía, ¿sí? La arteria transporta esa presión y también el oxígeno a las células.
Ahora, por el lado contrario, cuando la célula da el dióxido de carbono, lo transportan las venas. ¿Sí? Bien. Seguimos. Aquí tenemos la diferencia de lo uno a lo otro. No es que tú la encuentras roja a la arteria, no es que tú la encuentras a la vena azul. Si tú haces un corte, cuando ustedes han abierto un animalito, las chicas alguna vez han de haber desprezado un pollito, ¿verdad? Ustedes no encontraron algo azul y algo rojo. De hecho, ustedes ven ahí lo que son las venas, las arterias, pero son de la misma coloración. Con fines didácticos se lo dibuja así para que ustedes vean que son dos conductos que tienen funciones diferentes. El uno transporta oxígeno y el otro transporta el dióxido de carbono. La arteria por lo general es la que sale del corazón con mucha fuerza para irrigar toda la parte superior e inferior del organismo. Bien, aquí está. ¿Pueda leer por favor Alejandra? Arterias. Por favor, celulares, descanso. A ver, arterias. Dice arterias, llevan la sangre desde el corazón hacia los órganos y los tejidos del cuerpo. Transportan sangre oxigenada con la excepción de las arterias pulmonares. Bien, así es. Las arterias, como ustedes ven en el gráfico, está dibujado color rojo, ¿sí? Como ustedes observan, aquí hay una separación, lo que significa que esto va hacia los pulmones, ¿sí? Una separación. Ustedes ya lo dijeron, hay aurículas y ventrículas, y lo que conduce esta sangre son las venas y las arterias. Y obviamente las arterias transportan el oxígeno hacia las células y tejidos. Bien, ¿qué hacen las venas? Léame por favor, Joel. A excepción de los pulmonares, transportan sangre en oxígeno con CO2. Así, pobre en oxígeno, pero rico en CO2, ¿sí? ¿Dónde va a desembocar esto? A los pulmones, porque cuando tú respiras, exhalas y estás depositando el dióxido de carbono. No olvidar, por favor. Bien, ¿qué es el corazón? Jonathan. El corazón es un músculo pues, situado debajo del esternón entre ambos pulmones. Está dividido por un tabique en dos partes independientes, izquierda y derecha. Así es, como ustedes pueden ver en el gráfico, el tabique está generando una partición y por ende hay 4 cavidades. Las partes superiores se llaman auriculares y las partes inferiores ventriculares. ¿Sí? Bien, lo que ustedes ven azul aquí, la cava superior, la cava inferior, ingresan ¿qué? Todas las toxinas, todo ese dióxido de carbono que viene hacia acá, lo lleva al corazón. ¿Con qué finalidad? De que lo deposite en el ventrículo derecho, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Aquí lo irriga los pulmones para que pueda salir el dióxido de carbono. Ahora, viene hacia acá lo que viene del pulmón, lo que es prácticamente desembocar en la aurícula izquierda. Atrae el oxígeno. ¿Y qué es lo que pasa? El ventrículo izquierdo lo expulsa mediante una vena aorta que lo puede depositar en la parte superior y en la parte inferior del ser humano o del animal. Bien, continuamos. Como ustedes pueden ver, ambas partes se presentan 2 cavidades que ustedes ya la escucharon, que son los aurículos y los ventrículos. Bien, aquí está de una forma más didáctica, ¿no? Como ustedes pueden observar, esto de aquí es el funcionamiento de forma ilustrativa que ya se lo mencionó. Bien, aquí nosotros tenemos una circulación menor. Esta circulación menor es nada menos que cuando transporta hacia los pulmones. ¿Qué transporta hacia los pulmones? El dióxido de carbono. ¿Con qué fin? Para que sea expulsado. Y como ustedes pueden ver, a su margen derecho, donde estoy moviendo el mouse, es aquí donde ya la sangre extrae el oxígeno de los pulmones y prácticamente lo transporta al sistema circulatorio. Circulación mayor es cuando sale de la vena aorta y e irriga la parte superior e inferior de nuestro cuerpo.
Bien. Aquí está. En la gráfica de la parte derecha inferior, ustedes pueden ver aquí un poquito más grande lo que estaba explicando. La circulación menor tiene que ver cuando las venas y arterias tienen conexión con los pulmones, y la circulación mayor es cuando prácticamente es irrigado por todo el cuerpo mediante la vena aorta, ¿sí? Ahí la vena aorta torácica, la aorta gástrica, la abdominal, dependiendo donde vaya a estar, esa vena toma su nombre, ¿no? Aorta torácica, aorta gástrica y así sucesivamente. Bien, aquí tenemos los dos movimientos importantes que necesitamos siempre reconocer. Samuel, ¿cómo se llaman esos dos movimientos que nosotros escuchamos, el pum, pum? ¿Cómo se denominan? Se denomina dilatación o diástole y contracción o sístole. Así es. Y aquí tenemos nosotros de forma increíble, ¿sí? El fascículo de Haz-de-Is, que es el que permite que aunque tú estés durmiendo, siga funcionando el corazón. Chicos, hasta aquí la clase de hoy. Por favor, repasar para la prueba de diagnóstico de la próxima semana. Un gusto, cuídense mucho, que Jehová les bendiga, pórtense Chao, bien, que Lice. nada cuesta. Chao, Lice. Chao, Cuídense. Licen, que tengan un buen día. Cuídese.